Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 12. Chapter 12. Barusu. 1. Asistencia sí por favor y, 36 y. Gojo caminaba delante, con sus largas piernas marcando un paso rápido que obligaba a Emilia a apresurarse para seguirle el paso. Lo siguió fuera del estudio y por los amplios pasillos, dejando tras de sí un rastro de confusión. Entonces, preguntó finalmente, con la voz entrecortada, ¿a dónde vamos, Gojo? Cualquier lugar que no seas tú, solo, ahogándote en una pila de libros aburridos, respondió sin mirar atrás. Pero tengo que hacerlo. Protestó. Es la única forma de tener una oportunidad en la selección. Ser semielfa ya es el mayor problema, y con mi apariencia tan similar, Gojo se detuvo tan bruscamente que Emilia casi choca contra su espalda. Se giró, con la cara vendada mirándola. Emilia, tienes baja autoestima, dijo con voz plana y directa. Como dije, eres demasiado inocente y tímido para tu propio bien. Es como si alguien pudiera usarte fácilmente, y ni siquiera te darías cuenta porque creerías que así es como se supone que deben ser las cosas. Ladeó la cabeza. En la posada, actuabas como si tuvieras el control, pero cualquiera que pasa más de 5 minutos contigo se da cuenta. Así que, en lugar de actuar como si tuvieras el control, deberías simplemente estar al mando. Luego volvió a caminar, un poco más lento esta vez. En cuanto a lo que vamos a hacer, continuó, con un tono más relajado, me vas a enseñar los fundamentos de la magia. Emilia se apresuró a alcanzarla, completamente desconcertada. ¿Eh? ¿No es eso lo contrario de lo que se supone que debe ser la enseñanza? Dijiste que ibas a ser mi maestra, pero ahora me pides que te enseñe. ¿Quién dijo que un profesor no puede aprender de sus alumnos? Dijo Gojo riendo. Las cosas funcionan en ambos sentidos. Y así, te dará un pequeño empujón de confianza ser el experto. Así que, sí, funciona. Y con Subaru y mientras Gojo estaba ocupado con su sesión improvisada de coaching de vida, Subaru lo observaba con recelo desde la distancia, todo mientras intentaba sobrellevar su primer día de trabajo con las sirvientas gemelas. 10. Su mañana había sido un caos. Lo despertaron dolorosamente temprano y lo llevaron a buscar un uniforme de mayordomo. Por supuesto, toda la ropa era demasiado grande para él, por lo que Rem tuvo que tomar sus medidas, su toque profesional pero su presencia haciendo que su corazón latiera un poco más rápido. Luego vino el gran recorrido por la enorme mansión. Caminando por los hermosos jardines con una linda doncella a su lado, finalmente comenzó a sentirse un poco como el personaje principal de su propia historia de fantasía nuevamente. El sentimiento había sido profundamente afectado desde la aparición de Gojo. En la mente de Subaru, Gojo era un personaje típico de los tramposos Isekai, un chico atractivo con habilidades descomunales que definitivamente estaba allí para robar a todas las chicas y construir su propio harén. Su plan era simple. Tenía que detener el malvado harén de Gojo. Tenía que proteger a la pura e inocente Emilia de ese miserable tramposo disfrazado que actuaba con frialdad y misterio. 9 estaba tan sumido en sus pensamientos heroicos, luchando mentalmente contra su nuevo rival, que no se dio cuenta de que Ran lo miraba fijamente. Barusu, dijo ella, con una voz cortante e inexpresiva que lo devolvió a la realidad. ¿Me estás escuchando o tus oídos y tu cerebro son tan inútiles como tu habilidad para pelar patatas? Subaru parpadeó. ¿Barusu? No sabía de dónde venía el apodo, pero no lo cuestionó. Que una chica guapa le pusiera un apodo especial tenía su encanto, aunque no fuera muy favorecedor. Sí, sí, te escucho. Dijo a la defensiva, señalando la papa retorcida que tenía en la mano. Y era mi primera vez pelando papas. Si me permiten decirlo, lo hice bastante bien para ser la primera vez. Sí, sí, imitó Ram, con el rostro completamente inexpresivo. No sé de dónde saca Barusu esos pensamientos de consuelo tan seguros pero inútiles. No puedo vencerla, gritó Subaru en silencio. Ella no mostraba emoción, pero sus palabras impactaron como pequeños y afilados carámbanos, pronunciadas con la brutalidad despreocupada de quien simplemente afirma un hecho. Subaru, mientras fregaba una olla con mucho más vigor del necesario, había formulado los inicios de un plan. Su misión: desenmascarar a Satoru Gojo. Para él, era una hazaña heroica. 2. Tenía que mostrarle a Emilia los verdaderos colores del hombre que claramente la estaba engañando, tratando de agregarla a su futuro harem Isekai. El plan era simple.
En realidad, aún no tenía un plan concreto, solo una idea vaga y a medio desarrollar. Sabía que no podía enfrentarse a Gojo de frente. El recuerdo de la facilidad con la que Gojo había lidiado con el cazador de intestinos, un enemigo que casi lo había destripado varias veces, aún estaba terriblemente fresco. Las habilidades de Gojo para hacer trampa eran de un nivel completamente diferente. Así que, una confrontación física estaba descartada. Tendría que usar su ingenio. Tendría que recurrir a los clichés, los tropos, las situaciones que había absorbido de su conocimiento prohibido del manga y el anime. Necesitaba crear una situación en la que Gojo quedara mal delante de Emilia. Su visión de Emilia era la de una chica amable y de buen corazón que no soportaba ver a nadie salir herido. Entonces, el núcleo de su plan comenzó a tomar forma. Atraería de Gojo a algún lugar, se burlaría de él y lo provocaría para que atacara. No un golpe mortal, solo un puñetazo o un empujón. Entonces, Emilia lo veía por casualidad, y la fachada fría y heroica de Gojo se desmoronaba, revelando al violento matón que se escondía bajo su protección. Era un plan perfecto, aunque un poco cobarde. Barusu. La voz aguda y monótona de Ram interrumpió su triunfante ensoñación. ¿Estás perdido otra vez en tus pensamientos, con tu inútil cerebro pensando en algo inapropiado? Subaru la miró, completamente desconcertado. ¿Cómo podía decirle esas cosas con un rostro que era una pizarra en blanco? ¿Cómo se te ocurre que estoy pensando en algo inapropiado? Protestó, con la voz un poco quebrada. Ni siquiera me conoces. Barusu tiene la cara de alguien que lo haría, afirmó Ram, como si fuera un hecho innegable de la naturaleza. Y ni hablar de tu sonrisa espeluznante, como si acabarás de acorralar a un niño con malas intenciones. Subaru dejó escapar un largo suspiro de derrota y bajó la cabeza. No puedo ganar una discusión contigo, ¿verdad? No sé de qué habla Barusu, respondió Ram, con expresión inmutable. Barusu debería centrarse en su trabajo para cumplir con las expectativas del maestro Rosuaal. Y N/A. Bueno, el siguiente capítulo será sobre el encuentro de Gojo con Beatrice y luego haré un salto en el tiempo hasta la escena de salida hacia Cilleje. 3. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 10 comentarios. Votar 1 queda Chapter 13. Chapter 13. Betty y supose. 2. Asistencias y por favor y, 47 y. Por la tarde, Gojo descubrió que aprender magia era la cura perfecta para su enemigo más antiguo y persistente. El aburrimiento. La sensación de un nuevo sistema de poder, un nuevo conjunto de reglas que comprender y luego inevitablemente romper, fue una distracción bienvenida. Con sus 6 ojos, no solo aprendió. También vio. Podía percibir la puerta dentro de sí mismo que Emilia mencionó, la puerta que permitía a la gente de este mundo extraer maná de la atmósfera y darle forma a la realidad. También conoció al famoso Puck, que resultó ser un pequeño espíritu felino que flotaba alrededor de Emilia como un padre peludo y sobreprotector. A Gojo le pareció extrañamente divertida la dinámica. Puck llamaba a Emilia su hija, y ella lo trataba como a un miembro de la familia. Por un momento, Gojo se preguntó si Emilia era mitad espíritu, pero era, como había dicho, mitad humana y mitad elfa. No se metía en su situación familiar. No era asunto suyo a menos que ella lo hiciera suyo. Lo que realmente le fascinaba era su propia afinidad. Puck, un espíritu poderoso con profundos conocimientos de magia, había ayudado a evaluarlo. Como era de esperar, el talento innato de Gojo se inclinaba considerablemente hacia el elemento Yin, la magia relacionada con el espacio. Era perfectamente similar a sus propias técnicas malditas. Ya por la tarde, regresaba a su habitación. Emilia había ido a continuar sus estudios, y Puck, tras lanzarle algunas miradas de sospecha, la había seguido. Gojo llegó a su puerta, giró el pomo y la abrió. Lo que lo recibió no era su habitación. No vivía en una biblioteca enorme, del suelo al techo, que parecía extenderse eternamente. Estaba seguro de ello. Sin embargo, allí estaba. La enorme biblioteca. En el centro de la enorme sala, una niña pequeña estaba sentada en un taburete, con un libro grueso y pesado abierto en su regazo. Tenía el cabello color crema atado en 2 grandes coletas con forma de taladro y lucía un elaborado vestido con volantes.
Uno parecía tener unos 11 años, con una apariencia tan linda que parecía sacada directamente de un anime. Pero los ojos de Gojo vieron más. Vio las pupilas en forma de mariposa en sus ojos rojo rosado, sin mencionar la tenue y poderosa aura de maná que la rodeaba. Supo al instante quién era. ¿Un espíritu pequeño? Dijo, su voz resonando levemente en la silenciosa biblioteca. La niña frunció el ceño y su adorable rostro se torció en una mueca de enojo. ¿A quién llamas pequeño espíritu? Espetó, con una voz sorprendentemente aguda y autoritaria. Betty es un gran espíritu. Pero una debilucha como tú no notaría la diferencia, supongo. Gojo entró en la biblioteca y dejó que la puerta se cerrara tras él. Miró a la niña, que ahora lo observaba fijamente, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Un espíritu irascible en forma humana? ¡Guau! Supongo que a Yuji le habrías encantado. No se ofendió en lo más mínimo por su insulto. De hecho, le hizo gracia. La pequeña, Beatrice, parecía aún más enfadada. Betty no es una pequeña alma. Y supongo que intentas pelear con Betty. Gojo negó con la cabeza, levantando las manos en un gesto de rendición. No, no. ¿Por qué iba a pelear con un niño? Supongo que la gente podría pensar que intento intimidarte. 16 Beatrice parecía harta de sus burlas. Levantó una manita con expresión furiosa. HMPH. Una repentina y violenta ráfaga de viento surgió de ella, impactando a Gojo con la fuerza de un golpe físico. Los libros resonaron en los estantes a su alrededor, pero el hombre ni siquiera se inmutó. El poderoso ataque mágico simplemente se disipó a centímetros de su cuerpo, impactando una barrera invisible y absoluta, desapareciendo en la nada. Los ojos de Beatrice se abrieron de par en par, sorprendida. Su ataque no había hecho nada. Absolutamente nada. Gojo se quedó exactamente donde estaba, con su sonrisa perezosa aún intacta. No tan débil, supongo, dijo. Vaya, dijo Gojo con la voz cargada de diversión. ¿Ni siquiera un hola a tu invitado? Directo a intentar volarlo con magia de viento. La señaló con el dedo. Eso sí que es cruel, viniendo de una señorita tan linda como tú. Beatrice lo miró fijamente, con las pupilas ligeramente contrayéndose. ¿Por qué sonríes como un idiota? ¿Eh? No solo eres grosero, sino que además insultas mi hermoso rostro y mi sonrisa, dijo Gojo, llevándose una mano al corazón fingiendo ofensa. ¿Cómo puedes ser tan lindo y tener una boca tan grosera? ¿No te importa mi pobre corazoncito? A Betty no le importa que un hombre espeluznante irrumpa en la biblioteca de Betty con una sonrisa espeluznante, replicó, mientras sus coletas rebotaban mientras negaba con la cabeza. Dejemos algo claro, dijo Gojo, levantando un dedo. Era una sonrisa. Solo una sonrisa. No una sonrisa inquietante. Y segundo, añadió, mirando la enorme biblioteca, esta es mi habitación. Aunque no recuerdo haberla reformado. 3 Esta no es tu habitación, como puedes ver claramente, supongo. Resopló Beatrice. ¿Cuál es tu nombre, oh gran espíritu? Preguntó Gojo, ignorando su protesta. Beatrice simplemente lo miró fijamente, cruzándose de brazos y girando la cabeza, decidiendo darle el tratamiento del silencio. Guau. ¿Ahora la ley del hielo? Dijo Gojo. Se acercó a ella y empezó a tocarle suavemente la cabeza con el dedo índice. Toca, toca, toca. 4 Molesta por el constante toque, Beatrice decidió acabar con esto. Extendió la mano y agarró la suya, con la intención de drenar hasta la última gota de maná de su cuerpo. Era una forma simple y efectiva de lidiar con los intrusos. Pero cuando su pequeña mano se cerró alrededor de la suya, no ocurrió nada. Podía sentir la conexión, pero el maná no fluía hacia ella. El problema, estaba segura, no estaba en su lado. Vaya. Me estás tocando la mano tan de repente, dijo Gojo con un tono juguetón en su voz. ¿Por qué no funciona? Murmuró Beatrice, más para sí misma que para él, con los ojos muy abiertos por la confusión. ¿Tocarme la mano suponía algo? Preguntó Gojo, fingiendo curiosidad inocente. Beatrice retiró la mano bruscamente. ¿Quién eres? Preguntó con voz cortante. ¿Y por qué estás aquí molestando a Betty? Bueno, no sabía que había más gente en esta maldita mansión, dijo Gojo, enumerándola con los dedos. Pensé que solo eran 2 criadas maleducadas, una dueña desconfiada con un fetiche por los payasos, Emilia, y ese espíritu felino, Puck. La expresión de Beatrice cambió al oír el nombre. ¿Conoces a Bubi? Ah, ¿lo conoces? Respondió Gojo. Mencionó que había otro espíritu en la mansión con una afinidad mágica como la mía.
Así que te llamas Beatrice, ¿eh? Betty, para abreviar. Y te gusta referirte a ti misma en tercera persona. Ese es tu estilo. Betty no hace eso. Declaró indignada. Pero lo haces. Y lo acabas de hacer, señaló Gojo con una sonrisa. Supongo que a Betty le gusta cada vez menos el hombre espeluznante de la sonrisa espeluznante, murmuró. La sonrisa de Gojo se ensanchó. A Gojo le hace gracia la forma de hablar de Betty, dijo, imitando a la perfección su forma de hablar. Pero Gojo se está conteniendo para no romperle el corazón a Betty. 4. Supongo que no copias a Betty. Espetó. Gojo solo se refiere a sí mismo en tercera persona, respondió con inocencia. Gojo no está copiando a Betty. 3. La paciencia de Beatrice finalmente tocó fondo. Con un furioso HMPH. Se elevó flotando de su taburete. Las sombras se unieron a su alrededor, formando afiladas púas como zarcillos que se lanzaron hacia Gojo con intenciones letales. Y, al igual que el viento anterior, se detuvieron en seco, a centímetros de su cuerpo, incapaces de penetrar la inmensidad que lo rodeaba. La sonrisa de Gojo permaneció intacta. Gojo está pensando, dijo con naturalidad, que quizás se burló demasiado de la linda Betty. 7 y N/A. No sé cómo acelerar esto. Bueno, buenas noches, únete a mi Discord. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 18 comentarios. Votar 1 queda Chapter 14. Chapter 14. Betty Wincy. 2. Asistencia sí por favor y 30 y Beatrice, completamente molesta y completamente incapaz de hacerle daño, dejó escapar un indignado HMPH. Y flotó de regreso a su taburete. No podía tocarlo, no podía obligarlo a irse, y ahora él se burlaba de ella sin parar. Derrotada, se sentó y simplemente lo ignoró. Vaya, 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 dijo Gojo, con la voz entrecortada por la diversión. ¿Alguien está haciendo pucheros? ¿Intenta sacarme una reacción? Betty ni siquiera lo miró. Simplemente tomó su grueso libro y lo sostuvo frente a su cara como un escudo, esforzándose por no escuchar al hombre al que ahora había catalogado firmemente de espeluznante. Gojo continuó con su táctica anterior, extendiendo la mano y dándole suaves golpecitos en la frente una y otra vez. ¿Está Betty ahí? Dijo con voz cantarina. ¿Está Betty ahí? Juro que estaba aquí hace un segundo, pero ahora no la oigo. Finalmente, Beatrice espetó. ¿Qué le estás haciendo a Betty en la frente? Gritó, apartándole la mano de un manotazo. A Betty no le gusta que un hombre raro la toque. Supongo que mejor deja a Betty en paz. Ah, así que estabas aquí, dijo Gojo, fingiendo sorpresa. ¿Qué puedo hacer? Te quedaste completamente en silencio. Pensé que quizá creías que te haría invisible o algo así. ¿Qué estás diciendo? Gritó Betty, completamente exasperada. De hecho, supongo que la mayoría de lo que dices no tiene sentido. Debería ser yo quien pregunte eso. Replicó Gojo con picardía. ¿Qué haces aquí sola con todos estos libros? Creía que los niños odiaban leer. No me digas que en este mundo es diferente. Betty ya no es una niña. Insistió. Y a Betty le gusta leer, así que no te atrevas a decir nada malo de sus libros. Si no tienes nada que hacer aquí, supongo que mejor deja a Betty en paz para que pueda leer. Bueno, ahí te equivocas. Y yo tengo algo de razón, dijo Gojo, contando los puntos con los dedos. Si no recuerdo mal, los espíritus tienen su propia forma de envejecer. Lo que significa que, en ese sentido, probablemente seas un niño. Tienes y algo de razón, supongo, admitió Beatrice a regañadientes. Pero Betty aún no es una niña. Es difícil no llamarte niño cuando lo pareces, dijo Gojo encogiéndose de hombros. Entonces, ¿cuántos de estos libros has leído? Beatrice, que no quería que le dieran otro golpe en la frente, respondió secamente. Todos. Por primera vez desde que entró en la biblioteca, Gojo guardó silencio por un momento. Estás bromeando, ¿verdad? Betty no miente, dijo con un sorbo de orgullo. Y, de hecho, no hay nada más que hacer. Maldita sea, exclamó Gojo, genuinamente impresionado. ¿Cuántos años tienes exactamente? Supongo que eso no es asunto tuyo. Replicó Beatrice de inmediato. Vaya, 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 dijo Gojo, con una sonrisa lenta y burlona extendiéndose por su rostro.
Eres toda una dama, poniéndote tan nerviosa por una pregunta sobre tu edad. No digas tonterías. Replicó ella, sonrojándose levemente. Betty no está nerviosa en absoluto. Y aunque lo estuviera, no es asunto de un extraño entrometido señalarlo. HMPH. Gojo se inclinó con esa sonrisa exasperante, disfrutando cada segundo de su negación. Ay, ya veo, ya veo. Un movimiento clásico. Negarlo lo más rápido posible para que nadie se dé cuenta. Pero es demasiado tarde, ya lo hice. Estás prácticamente roja de rojo ahora mismo. Preciosa. Beatrice no respondió. Había aprendido que cada vez que ella hablaba, él encontraba una nueva forma de empeorar las cosas. Al ver que la había presionado demasiado, Gojo cambió de tema. Bueno, dijo, con un tono un poco más serio. ¿Podrías enseñarme algo de magia, Jin? Explícamelo. Verás, soy bastante nuevo en esto de la magia. Beatrice vio su oportunidad. Por fin tenía la sartén por el mango. ¿Y por qué Betty haría algo tan insignificante como enseñarte, supongo? Preguntó con una sonrisita de suficiencia. Aunque, no sería descabellado que el hombre siniestro de la sonrisa siniestra se disculpara con Betty 100 veces. Gojo retrocedió dramáticamente. ¿Puedes dejar de hablar de hombre espeluznante y sonrisa espeluznante? Estás arruinando mi imagen, se quejó. ¿Y en serio? ¿100 veces? Creía que los espíritus lindos no guardaban rencor ni nada por el estilo. Betty no sabe dónde escuchaste ese tipo de tonterías, respondió ella, luciendo muy satisfecha consigo misma. Gojo dejó escapar un largo y teatral suspiro. Vale, vale. Basta de burlarse de la linda Betty, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Por mucho que Gojo quiera, hará lo que Betty quiere. No porque quiera aprender magia Jin, sino porque ella lo dijo. Beatrice se cruzó de brazos, indiferente. Betty, de hecho, no oyó ni un solo lo siento en esa frase. Supongo que tienes los oídos llenos de basura. Gojo dejó caer los hombros. Definitivamente se había metido en un buen lío esta vez. Su propio comportamiento juguetón lo había llevado a esto. Tener que disculparse, no solo una vez, sino 100 veces, a un pequeño espíritu que claramente disfrutaba cada segundo. Respiró hondo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, y... Después de lo que pareció una eternidad, Gojo finalmente terminó. Lo siento. Se irguió, con expresión de agotamiento absoluto. Supongo que ya son suficientes, lo siento. No he dicho tantos en mi vida. Deberías sentirte honrado. Entonces, ¿cuándo podemos empezar? Beatrice lo miró con una sonrisa triunfal y satisfecha. Betty lo pensará. Gojo se quedó boquiabierto. ¿Qué más da? Dijiste que me darías una lección si me disculpaba 100 veces. HMPH, dijo Betty, como si le explicara algo increíblemente obvio a una niña muy lenta. Betty no sabe de qué habla el hombre que tiene delante. Betty dijo claramente que no sería descabellado. Betty no accedió a nada. Eso es una vileza para un hombre honesto. Exclamó Gojo, sintiéndose como un niño al que le acaban de estafar y le quitan los dulces. Betty no ve a un hombre honesto aquí, dijo, ahora con pleno control de la conversación. Sería bueno que el hombre dejara de Betty en paz. Así, tal vez Betty decida enseñarle algo. Gojo la miró, completamente derrotado. Ah, dijo, dejando escapar un último suspiro de derrota. Me rindo. No pensé que encontraría un oponente tan digno en un lugar como una biblioteca. Se giró hacia la puerta, con los hombros hundidos, como si fuera un guerrero derrotado. Me retiraré por hoy. Pero no pienses ni por un segundo que perdí. Volveré y ganaré la próxima vez. Mientras salía, gritó por encima del hombro. Gojo se va. Gojo volverá para una revancha contra Betty, y la próxima vez, no se irá hasta que la linda Betty esté de acuerdo. Betty cree que la molestia finalmente la está dejando en paz, se dijo a sí misma mientras la puerta comenzaba a cerrarse. Pero antes de que pudiera cerrarse, la cabeza de Gojo volvió a aparecer. Gojo cree que Betty está pensando tonterías. Declaró, y luego se fue, cerrando la puerta antes de que ella pudiera dar una última respuesta ingeniosa. Sola en el silencio de su biblioteca, Beatrice se quedó mirando la puerta cerrada. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. A Betty no le importó mucho el hombre espeluznante, supongo, susurró a la habitación vacía. Y... N/A. Bueno, creo que hice un buen trabajo provocando a Gojo y perdiendo. ¿Cómo crees que reaccionaría Gojo si Betty le preguntara casualmente ¿eres esa persona?
Para mí, primero preguntará por qué, y cuando tenga la razón en su mente, será que es una excusa de maquillaje. Aunque podría negar que no lo es, aceptará para acabar con su sufrimiento, sabiendo que lleva 4 siglos sola. Le impresionó que no se hubiera convertido en villana hasta ahora y que aún estuviera esperando. Entonces, lo que pienso es que Betty le pregunte esto antes de partir hacia la capital después de la aldea, o durante la aldea, como si él le preguntara si Betty quería ir a la aldea y todo eso. Y luego Gojo también está aprendiendo magia de sombras y mejorando sus habilidades, ya deterioradas, con magia. Solo para que quede claro, no románticamente ni nada, sino mediante un contrato y así poder liberarla. Tuve que escribir esto aquí porque algunos lectores ya malinterpretaron lo que dije. P. ¿Debería hacer eso? Sí 24, no. Deja a Betty para Subaru y 11 y puedes unirte a mi servidor de Discord. https. Discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 23 comentarios. Votar 1 queda chapter 15. Chapter 15. Tag me along y 1, asistencia sí por favor y 33 y. Por la noche, salón de cenas. La mesa, ridículamente larga, estaba repleta de comida, y la disposición de los asientos era idéntica. Gojo se sentó a un lado, Rosual presidía la mesa, y frente a Gojo se sentaron Emilia y Subaru. Como siempre, Rem y Ran permanecieron en silencio detrás de su amo, su presencia tan constante y discreta como los retratos en la pared. Espero que estés progresando con tu entrenamiento mágico, dijo Rosual, con su tono musical cortando el suave tintineo de los cubiertos. Escuché que Put-kun te ayudó a identificar tu afinidad mágica. No es lo que esperaba, pero tener afinidad con la magia Yin, jajaja, realmente maravilloso. Gojo, a medio morder, se rió con él. Jajaja. Bueno, tengo talento para eso, así que era de esperar. Hizo un gesto vago con el tenedor. También tengo un profesor, técnicamente. Todavía estoy en proceso, pero lo conseguiré. Se recostó en el sofá con un aire de suficiencia y confianza, más pronunciado que el día anterior. Creo que me volveré aún más fuerte a partir de ahora. ¿Qué más se puede esperar de alguien con mi talento? Jajaja. Estaba exagerando, actuando con la arrogancia manifiesta y orgullosa de su adolescencia, como si desafiara a alguien a desafiarlo. TCH, presumido tramposo, murmuró Subaru en voz baja, lo suficientemente bajo para que nadie más pudiera oírlo por encima de los sonidos del comedor. Bueno, esperaba que tuvieras talento para la magia, dijo Rosual, sin que su sonrisa de payaso se desvaneciera. Me alegra que hayas decidido explorar más esa área. Sí, gracias, dijo Gojo. Creo que lo aprenderé mucho más rápido cuando pueda leer los libros yo mismo. Después de aprender a escribir y a entender lo básico, claro. No puedo creer que tenga que empezar de cero, pero al mismo tiempo, es emocionante. Mientras hablaba, Gojo miró fijamente a Rosual. Su sonrisa relajada ocultaba los pensamientos que se agitaban tras ella. Podía ver a través de la expresión de felicidad fingida del señor. Era demasiado, demasiado falsa. ¿Por qué un poderoso noble, uno de los mejores magos del país, se esforzaría tanto en parecer un payaso amigable y excéntrico? Se preguntó. Y lo más importante, Gojo no entendía la estrategia de Rosual. ¿Qué ganaba apoyando a Emilia? Una semielfa. Aquí claramente la discriminación fue un gran problema. ¿Por qué un hombre en su posición arriesgaría su reputación por un candidato al que la gente estaba predispuesta a odiar? Si solo quería más poder e influencia, tenía que haber candidatos más seguros y populares a los que apoyar. Simplemente no cuadraba. 4 decidió dejar pendiente ese rompecabezas para que su yo futuro lo resolviera. Cambiando de tema, Gojo preguntó. Entonces, ¿por qué no está Betty? ¿Es como una reclusa? ¿Oh, conoces a Beatrice? Preguntó Rosual con un brillo especial en los ojos. Bueno, sí que la invito, pero siempre ignora mi invitación. Supongo que simplemente disfruta más de sus libros. Bueno, fue un poco accidental, pero ahora es mi maestra, dijo Gojo con una sonrisa. Pug me habló de ella. Es una auténtica provocadora, debo decir. ¿Qué? Habló contigo. Exclamó Subaru de repente, con la voz entrecortada. Me echó en cuanto entré en su biblioteca. Estaba a punto de saludarla y presentarme, y al instante siguiente estaba volando por los aires.
Y entonces la puerta desapareció. Bueno, quizá simplemente no le caes bien, dijo Gojo encogiéndose de hombros. Me divertí mucho con ella. Incluso hicimos una competición de provocaciones, por desgracia, perdí. Suspiró dramáticamente. Aunque creo que no tiene mucha debilidad para poner apodos. Acaba de llamarme hombre raro. Bueno, quizá ella te vio a través de ti, entonces replicó Subaru, con su voz cargada de acusación. Gojo se detuvo, con un trozo de comida a medio camino de su boca. Por primera vez esa noche, su sonrisa juguetona se desvaneció por un instante. ¿Eh? Espero que no te lo hayas tomado a pecho, le dijo Emilia a Subaru con voz amable. Beatrice simplemente, no es muy buena con la gente. Sobre todo con los nuevos. Luego miró a Gojo con renovada sorpresa. Aunque me impresiona que la hayas encontrado. Su biblioteca es casi imposible de encontrar, ya que se muda constantemente. Bueno, ¿por qué me lo tomaría tan a pecho? Respondió Gojo con un gesto desdeñoso. Es divertido estar con ella. Además, tengo que confiar en ella para que me enseñe magia Yin, así que tendremos que llevarnos bien. Una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro. No podrá resistirse a mi radiante encanto por mucho tiempo. Luego adoptó una pose icónica y dramática, colocando una mano bajo la barbilla como si posara para la portada de una revista. Emilia soltó una carcajada sincera y alegre. Ja ja ja. Eres gracioso, Gojo. A veces pareces un niño. Nunca he conocido a nadie como tú. Y decía la verdad. No podía comprender cómo alguien podía ser tan descaradamente seguro y teatral. Le daría demasiada vergüenza siquiera pensar en hacer algo así. Subaru, sin embargo, no se reía. Ver la reacción encantada de Emilia ante las payasadas de Gojo hizo que apretara el tenedor con más fuerza. Este cabrón, pensó, creando pensamientos innecesarios en su mente. Está intentando adorarnos. No solo planea un harén, sino que incluso quiere que esa pequeña muñeca se una a su equipo, menudo lolicón. Y ahora intenta impresionar a Emilia con estas bromas estúpidas. 5. ¿Estás bien, chico? La voz de Gojo interrumpió sus pensamientos. Estás comiendo menos y usando ese tenedor como una pelota antiestrés. No es nada, replicó Subaru con brusquedad, intentando mantener la voz serena. No creo que te preocupe. Bueno, si necesitas ayuda con cualquier cosa, no dudes en preguntar, dijo Gojo en un tono despreocupado. Bueno, cuento con eso, respondió Subaru, forzando una sonrisa tensa y falsa. Tenía un plan, después de todo. Bueno, casi lo olvido, intervino Rosual, redirigiendo la conversación con naturalidad. Ram, ¿serías tan amable de ir al pueblo mañana a hacer algunas compras? Antes de que Ram pudiera siquiera responder, Gojo intervino con un entusiasmo despreocupado. Oh, si vas a salir, me encantaría acompañarte a dar un paseo. Como soy nuevo aquí, me vendría bien conocer la zona. Luego le dedicó una sonrisa encantadora a la criada de pelo rosa. Claro, espero que no sea un problema, pero siendo tan amable, Ram, sé que no rechazarías mi petición. Así que, gracias de antemano. Había pedido, asumido y aceptado su propia invitación de una sola vez, sin dejar lugar a objeciones. Luego se volvió hacia Emilia. Oh, oye, buena idea. ¿Por qué no vienes con nosotros, Emilia? Creo que te vendría bien salir un par de días, en lugar de estar encerrada estudiando. Un destello de algo, miedo, o tal vez tristeza, cruzó el rostro de Emilia. Gojo, yo, no creo que deba venir, dijo, con la voz repentinamente baja. Y también tengo mucho trabajo, así que pasaré. Quizás otro día. Forzó una sonrisa. Pero espero que disfrutes del viaje, sí. Subaru, ¿por qué no vas con él? Quizás te guste. No. Dijo Subaru rápidamente. Creo que la próxima vez iré contigo, Emilia. Y no olvides que también tengo un montón de tareas que hacer. Miró a Remy Ram al decirlo. Su verdadera razón para declinar era simple. Con Gojo fuera casi todo el día, tendría más tiempo a solas con Emilia. Además, fue una ventaja no tener que mirar la cara de tramposo de Gojo, que solo le recordaba que no tenía poderes geniales propios. 4. Gojo captó la excusa de Emilia. La forma en que cambió su voz, la forma en que evitó su mirada, era evidente. Discriminación, pensó. Incluso en el pueblo justo debajo de la mansión de su patrocinador. No insistió. En cambio, sonrió radiante. Bueno, entonces parece que solo seremos Ram y yo de viaje, creo. Cuento contigo, Ram. 2 y. N barra A. ¿Qué tal?
Creo que necesito repasar la primera temporada para conocer mejor sus personalidades y eventos. Pero bueno, solo para que todos lo sepan, no haré que Gojo sea como si hubiera entrado al pueblo y luego supiera de inmediato quién es Meile y de qué se trata todo eso. Quiero decir, no puede ver las bendiciones de los demás, pero sí puede ver si alguien actúa o no. Sabe cómo Roswell intenta actuar frente a él, pero la actuación no funciona con los ojos de Gojo cuando ven más que un ojo. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 20 comentarios. Votar 1 queda Chapter 16. Chapter 16. Next Day. 1, asistencia sí por favor y, 38 y. Al día siguiente, después de una mañana dedicada a aprender los conceptos básicos de la escritura con Rem y a burlarse juguetonamente de una Beatrice perpetuamente desenfadada en la biblioteca, quien luego se usa a sí misma como maestra para obligar a Gojo a devolver los libros a los estantes. Gojo podría jurar que ella se reía de su estado, como si lo estuviera menospreciando, bajo esa falsa lectura, y luego respondió. Betty aún no se decide. Ahora saca tu miserable cara de mi biblioteca y cómprale unos dulces a Betty. Así podrá pensar y decidir. Supongo. Después de todas esas tareas, finalmente accedió a enseñarle la magia a Jin, a partir de mañana. Porque estaba ocupada hoy. Después de eso, Gojo se encontró en el soleado jardín de la mansión. Se encontraba frente a Emilia, con un tenue y brillante orbe de maná turquesa flotando sobre su palma abierta. Con un suave suspiro, lo comprimió, intensificando la luz antes de que se disipara en partículas inofensivas y brillantes. Durante la última hora, bajo la atenta mirada de Emilia y Puck, había practicado los fundamentos de la magia. Y eso es todo, dijo Gojo, flexionando los dedos sin el menor rastro de fatiga. Incluso después de una hora de uso continuo, sus reservas de maná se sentían tan llenas como al principio, una anomalía que no había pasado desapercibida. Puck, que flotaba cerca del hombro de Emilia, se acercó rápidamente para flotar frente a la cara de Gojo, con los bigotes moviéndose. Bueno, tengo que preguntar. ¿Cuánto maná tienes? La mayoría de los principiantes ya estarían completamente agotados, pero tú ni siquiera respiras con dificultad. Gojo se encogió de hombros, con una sonrisa relajada en el rostro. No diría que es grande ni pequeño, ya que no conozco el promedio aquí. Aprendo rápido y supongo que tengo talento para controlarlo. Básicamente, lo uso tan eficientemente que apenas desperdicio una gota. Pero aún así, intervino Emilia, con sus ojos violetas abiertos, una mezcla de asombro y confusión. Incluso con una eficiencia perfecta, debería agotarse tarde o temprano. Tengo mucho maná, pero incluso yo me canso después de un tiempo. ¿Lo has hecho antes? Podrías decir eso, dijo Gojo crípticamente. Pero también podrías decir que me recupero más rápido de lo que lo gasto. Está relacionado con mi bendición. Hizo una pausa y se tocó la sien. Llamémosla, técnica maldita inversa. Me cura constantemente, y parte de eso implica reponer mi maná. Absorbe maná del mundo que me rodea y llena mis reservas más rápido de lo que puedo gastarlo. 7 un proceso autosuficiente, reflexionó Puck, acariciándose la barbilla con una patita. Eso explica tu rápido progreso y por qué nunca te quedas sin energía. Nunca llegas al agotamiento. Con reservas así, deberías considerar hacer un contrato con un espíritu. Podrías atraer fácilmente a uno de alto rango, y te sería de gran ayuda. ¡Guau! Así que tu bendición es tan increíble. Dijo Emilia con las manos juntas. ¿Puede curarte y recuperar tu maná? Increíble, Gojo. Bien. Estás lleno de sorpresas, mi querido estudiante, dijo Puck, adoptando el tono de un sabio maestro. Ahora debes usar estas enseñanzas que te he impartido para proteger a mi hija en el futuro. Infló su pequeño pecho, actuando como un padre frágil que confía su tesoro más preciado. Gojo sonrió con suficiencia. ¿Sabes? Para ser un padre cariñoso, eres muy diferente a Lia. Es muy tímida. ¿Por qué no le enseñas a tener más confianza en vez de dejar que se esconda estudiando todo el día? Puck se desinfló con un suspiro dramático, flotando para acurrucarse contra el cabello plateado de Emilia. Bueno, lo intento, pero es tan terca conmigo. No puedo obligar a mi querida Lia a hacer algo que no quiere.
Negó con la cabeza, llevándose ambas patas al corazón en un gesto de paternal derrota. El rostro de Emilia se sonrojó. Oye. ¿Podemos dejar de hablar de mí, por favor? Estamos aquí para la clase de magia de Gojo. Deberíamos centrarnos en eso. Cambió de tema rápidamente. Además, creo que ya es suficiente por hoy. Querías ir a la aldea, ¿verdad? Seguro que Ram se está preparando para irse. Si no llegas a tiempo, puede que se vaya sin ti. Mira eso, Puck bromeó Gojo, inclinándose hacia adelante. Alguien está demasiado avergonzado para oír la verdad. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Dijo Puck con un brillo travieso en los ojos. Creo que deberíamos parar, Gojo, si no, puede que no consigamos dulces después. Gojo jadeó teatralmente. Emilia. ¿Nos estás amenazando con dulces? ¡Qué crueldad! Creo que no deberíamos darle más dulces por burlarse de ti, Lia declaró Puck, cambiando de bando con decisión. ¿Podrías ir por favor y molestarme? Logró decir Emilia, con la cara hinchada como un tomate, aunque una sonrisa reticente se dibujaba en sus labios mientras mantenía los ojos cerrados. Puck se acercó rápidamente a su hombro. Fue idea suya burlarse de ti, Lia. No mía. Incluso me opuse a ello. ¿Qué? Este pequeño traidor peludo. Exclamó Gojo. Me traiciona por un capricho. No lo digas como si tú no hicieras lo mismo, dijo Puck. Gojo, si no te apuras, Ran te dejará atrás, repitió Emilia, aprovechando para terminar la conversación. Suspiró, rindiéndose. De acuerdo, me voy. Pero no me cortes la ración de dulces. ¿Y estás segura de que no quieres venir, Emilia? Creo que disfrutarás del viaje. Emilia le dedicó una sonrisa amable y de disculpa. Lo siento, Gojo, pero probablemente debería quedarme. Ya voy allí de vez en cuando a colocar piedras mágicas para mantener alejadas a las bestias. Quizás la próxima vez. También tengo mucho que estudiar. El deber me llama, lo entiendo, dijo Gojo, girándose para regresar a la mansión. Justo antes de desaparecer, gritó por encima del hombro. Era el plan de Puck, no el mío. Al desaparecer, Puck sonrió con picardía. Bueno, Lia, ya me conoces. No confiarías más en la palabra de un extraño que en la mía, ¿verdad? Emilia miró su espíritu, con las comisuras de los ojos entrecerrándose mientras intentaba, sin éxito, parecer intimidante. No sé nada de eso. Y. Ram estaba de pie junto a la entrada, sosteniendo cuidadosamente en una mano una pequeña cesta de provisiones. Sintió una presencia, más que oírla, y la voz de Gojo apareció de repente justo detrás de ella. Entonces, Stoica, hermana mayor de Rem, ¿qué tan lejos está exactamente esta aldea? Sin girarse, Ran respondió con su tono perfectamente plano. Es una distancia que se sentirá mucho más larga si continúas perdiendo el tiempo con preguntas sin sentido, socio de Barusu, Gojoru. 8 y N/A. ¿Qué tal? Siguiente capítulo, directo a la aldea. Ram. Nuevo apodo para Gojo el molesto. Gojoru. 1 y puedes unirte a mi servidor de Discord. https. discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 19 comentarios. Votar 1 queda Chapter 17. Chapter 17. Only one smart girl. Asistencia sí por favor y, 33 y. Cuando el carruaje apareció ante sus ojos, los habitantes de Irlam salieron de sus casas y sus rostros se iluminaron ante aquella vista familiar. Los niños saludaron con entusiasmo y los adultos gritaron cálidos saludos mientras se reunían a su alrededor. La señorita Ran está aquí. Bienvenido de nuevo. Las manos de los aldeanos se agitaron en un coro amistoso, todas dirigidas a la criada de cabello rosado que estaba sentada con una expresión plácida. Era una visita de rutina. Ram y Rem a menudo llevaban suministros a las aldeas cercanas dentro del dominio de Rosual, una práctica que mantenía la buena voluntad y demostraba la benevolencia de su señor. Rosual, a pesar de todas sus excentricidades, parecía ser un señor responsable y atento con su pueblo. A pesar del alegre recibimiento, la expresión de Ram seguía siendo una máscara perfecta de indiferencia profesional. Uno podría jugar 1000 manos de póker contra ella y jamás adivinar sus cartas. Gojo se inclinó, con una sonrisa juguetona en los labios. Vamos, al menos puedes sonreír. Mira qué contentos están de verte.
Un pequeño saludo no te mataría. Deberías guardarte tus pensamientos, Gojoru respondió Ram, con la voz tan fría como siempre. Nadie los aprecia, en absoluto. ¿Así se le habla a un invitado de tu señor? ¡Qué frío! Bromeó Gojo, pero Ram no respondió, con la mirada fija al frente. El carruaje se detuvo en el centro de la plaza del pueblo. Mientras Ram supervisaba la distribución de alimentos y provisiones, los aldeanos se congregaron a su alrededor, ofreciéndole su más sincero agradecimiento. Al ver que lo tenía todo bajo control, Gojo bajó del carruaje de un salto y se hizo a un lado, estirando los brazos por encima de la cabeza con un chasquido satisfactorio. Respiró hondo y con detenimiento. Ah, no hay nada como el aire fresco del campo, murmuró para sí. Su momento de paz fue interrumpido por una voz suave. Disculpe, joven. ¿Está con Lady Ram? Gojo se giró y vio a una anciana de ojos amables y arrugados, con una cálida sonrisa. Se apoyaba ligeramente en un bastón de madera. ¿Qué lo delató? Preguntó Gojo, con la venda ocultando el brillo juguetón en sus ojos. La mujer rió entre dientes, un sonido suave y agradable. Bueno, llegaste en el mismo vagón que ella. Gojo chasqueó los dedos. ¡Guau! ¡Qué vista tan aguda y qué capacidad deductiva tienes! Un auténtico detective. La anciana parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Te estás burlando de mí, hijo? No, ¿por qué haría eso? Estoy realmente impresionado. No todos los días se ve un razonamiento tan agudo, dijo, con un tono impregnado de una sinceridad un poco exagerada. La mujer simplemente lo miró fijamente, con expresión inmutable, como si esperara pacientemente a que le saliera el chiste. Una mirada larga y silenciosa. Bueno, Gojo finalmente rompió el silencio, rascándose la nuca. Lo siento, es una costumbre de donde vengo. ¿Tú eres y? Soy Mil de Irlam, dijo, volviendo a sonreír. Soy la jefa de la aldea de Irlam. La sonrisa de Gojo se ensanchó. Ah, así que estoy hablando con el jefe, ¿eh? Un placer conocerte. Tras distribuir los últimos suministros y dar las gracias a los aldeanos, Ram se volvió hacia Gojo. Su expresión era tan severa e indescifrable como siempre, con un tono burlón que le resultaba familiar. Ahora me encargaré de las compras, dijo, sin que nadie se lo pidiera. No te adentres en el bosque y te pierdas. No dudaré en dejarte atrás. Se dio la vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Gojo la observó irse antes de volverse hacia Milde con un suspiro teatral. ¿Puedes creerla? Me habla como si fuera una niña de 5 años que se va a distraer con una mariposa y se va a caer por un precipicio. ¿Por quién me toma? La anciana rió suavemente, con las comisuras de los ojos entrecerrándose. Lady Ran tiene un corazón reservado, eso es todo. Era muy parecida a nosotros cuando empezó a visitarnos. Es una chica amable, pero su corazón está sepultado bajo muchas capas de responsabilidad. Dale tiempo. Te cogerá cariño. Gojo arqueó una ceja. Vaya. Si este es su calentamiento, no me gustaría verla en un mal día. 7 ya verás, dijo Milde con una sonrisa cómplice. Le dio una suave palmadita en el brazo antes de girarse para atender sus propios quehaceres, dejando a Gojo solo en la plaza del pueblo. En el momento en que ella se fue, Gojo lo sintió, media docena de pares de ojos fijos en él. Desde detrás de la esquina de un edificio cercano se asomaba un pequeño grupo de niños, susurrando y señalando. Había un niño regordete con el pelo cortado al rape, una niña con coletas rubias brillantes, 2 niños que claramente eran hermanos y una niña con el pelo castaño rojizo atado con una cinta roja. Gojo decidió que no tenía nada mejor que hacer y se acercó con una sonrisa fácil. Hola, niños. Inmediatamente retrocedieron un paso, sorprendidos por su aproximación directa. Al ver sus rostros cautelosos, Gojo lo intentó de nuevo, inclinándose hacia adelante con aire de conspiración. ¿Qué son esas caras largas? Un adulto guapo y encantador te saluda, y todos parecen como si les fuera a robar el dinero del almuerzo. Sus expresiones cambiaron de cautela a confusión. Finalmente, el chico regordete dio un paso al frente, vacilante. ¿Eres un caballero? Preguntó. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Gojo divertido. Porque llevas ropa muy bonita, explicó el niño con perfecta lógica infantil. Los caballeros son fuertes e importantes, así que deben vestir bien, ¿no? Entonces, vestir bien significa que eres una persona importante, y eso significa que podrías ser un caballero. Gojo rió entre dientes. Un razonamiento sólido, pero no soy un caballero. Podrías llamarme, mago. MMM.
Los magos son mediocres, declaró uno de los hermanos con un gesto de desdén. Son inútiles si un espadachín se les acerca. Dos sí. Intervino su hermano, sacando pecho. Las espadas molan mucho. La sonrisa de Gojo se curvó levemente. ¿Acaso los niños de hoy en día no respetan a los adultos? Pensó, recordando a cierta estudiante de pelo erizado. Las pequeñas Megumis, todas ellas. Dos. En ese momento, la chica del lazo rojo habló con voz clara y seria. No. Creo que la magia mola. Y tú también me pareces genial. La sonrisa de Gojo regresó al instante, más brillante que antes. La señaló con el dedo. Ja. ¿Ves? Esta sí que la tiene. Tú, chavala, tienes potencial. Tienes un gusto excelente. Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador. Por tener tan buen ojo, ¿qué tal una recompensa? ¿Alguna vez has querido volar? Los ojos azules de la niña se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y emoción. ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedes hacerme volar? Por supuesto, dijo Gojo con un toque dramático. Es un privilegio especial reservado solo para quienes reconocen mi genialidad. Chasqueó los dedos. Una fuerza débil e invisible envolvió a la niña, levantándola suavemente del suelo. Un jadeo de sorpresa escapó de sus labios, convirtiéndose rápidamente en una carcajada alegre mientras flotaba unos cuantos pies en el aire, con sus pies colgando ingrávidos. Chicos, miren. Gritó, girando lentamente. Estoy volando. De verdad estoy volando. Los demás niños se quedaron boquiabiertos. Los dos hermanos se miraron, con una mezcla de asombro y arrepentimiento inmediato en sus rostros. ¿Sabes? Dijo rápidamente el primer hermano, con una sonrisa nerviosa. Estaba pensando que la magia es genial. Tres sí, añadió el segundo, asintiendo vigorosamente. Las espadas están bien, supongo, pero volar es mucho mejor. Dos sí. N/A. ¿Qué tal? Sé que un capítulo llegó un poco y tarde. Y lo siento. Pero espero que lo hayan disfrutado. 6 sí. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https. discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 18 comentarios. Votar 1 queda Chapter 18. Chapter 18. Missing Child. Asistencia sí por favor y, 25 y. Una hora, luego dos, transcurrieron bajo el cálido cielo. Gojo y los niños yacían ahora amontonados sobre un césped a las afueras del pueblo, observando cómo pasaban las nubes. Gojo estaba en el medio, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y una pierna cruzada casualmente sobre la otra. Los niños, en un claro acto de imitación, habían adoptado poses similares a su alrededor. Entonces, dijo Gojo con voz perezosa mientras miraba al cielo, ¿cuál es el plan? ¿Qué quieren ser de mayores? La chica de cabello castaño rojizo y cinta roja fue la primera en responder. Quiero mudarme a la capital real y convertirme en una sastre famosa, dijo con una voz llena de determinación y ensoñación. Haré vestidos preciosos y seré tan rica que podré comer y vestir lo que quiera, cuando quiera. Jajaja, muy bien hecho, chaval, aprobó Gojo. Cuando lo hagas, me aseguraré de visitar tu tienda y ser tu primer cliente. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Por qué no? Dijo con una sonrisa. Giró ligeramente la cabeza. Bien, ¿quién sigue? Uno de los gemelos habló de inmediato. Voy a crecer y me casaré con Petra. No, no lo eres, estúpido. Replicó su hermano, incorporándose bruscamente. Me voy a casar con Petra. En tus sueños. Le gustó más. En un instante, ambos eran una maraña de extremidades, rodando y luchando sobre la hierba. El niño gordito los ignoró, con una mirada de felicidad en su rostro. Quiero hacer una corona de flores grande y hermosa y regalársela a mi madre. 6 bien hecho, gordita asintió Gojo. Seguro que le encantará. Pronto seré hermana mayor. Anunció orgullosa la chica de las coletas rubias. Estoy tan emocionada. Gojo agregó. Bueno, felicidades, Twin Tail. Y yo seré el mejor leñador de todo el pueblo. Declaró el niño con una sonrisa perpetua y un chorrito de mocos bajo la nariz. Gojo soltó una carcajada. Jajaja, seguro que tenéis grandes sueños. Bien, muy bien. ¿Y tú? Preguntó Petra, tras salir de la esfera de los gemelos luchadores. ¿Tienes un sueño, señor mago?
La sonrisa de Gojo se suavizó, convirtiéndose en algo más pensativo. Una pregunta interesante. Siendo sincero, ahora mismo no tengo ninguno. Tuve un sueño, una vez. Uno grande, de hecho. Pero no estoy seguro de si se hizo realidad. Hizo una pausa, mirando de nuevo el infinito cielo azul. Por ahora, supongo que podría decirse que soy una pizarra en blanco. 4 y. Se sumieron en un silencio confortable. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y los gruñidos apagados de los gemelos. El tiempo transcurrió hasta que el ángulo del sol le advirtió a Gojo que su tiempo casi se había acabado. Ya podía imaginar a la criada de pelo rosa, golpeando el suelo con el pie con impaciencia, lista para sermonearlo como a un niño que se escapaba de la escuela. Con un profundo suspiro, se incorporó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Los niños, todavía imitando el gesto, imitaron el gesto. Soltó una risita. Bueno, peques, ha sido divertido pasar tiempo con ustedes. Seguro que se lo pasaron genial con mi yo super genial. Y si dicen que no, se están mintiendo. Se puso de pie. Tengo que irme ya. Si no, la criada que me da miedo probablemente me ate a la parte trasera del carruaje y me haga correr hasta casa. Como si sus palabras lo hubieran convocado, una voz fría y monótona cortó el aire a sus espaldas. Quizás debería. Al menos correr podría mantenerte callado. Los niños apartaron la mirada de inmediato, fascinados por la hierba. Gojo se giró y vio a Ram allí de pie, con los brazos cruzados y una expresión de severa desaprobación en el rostro. ¿Sabes, Ram? Dijo Gojo con tono conversacional, asustar a los niños es de mala educación. No es propio de una criada de primera. Como sea, espetó. Es hora de irme. Ya terminé las compras. Justo cuando Gojo estaba a punto de rendirse, Petra se puso de pie de un salto y corrió a su lado. Espera. Aún no conoces a Meili. Gojo la miró. ¿Meili? Creí que erais toda la tripulación. Suele jugar con nosotros, explicó Petra, con el ceño fruncido por la preocupación. Pero ha estado muy tranquila estos últimos días, sola en el cobertizo a las afueras del pueblo. Quizás si la hicieras volar, aunque sea un ratito, se alegraría. Gojo suspiró, mirando del rostro suplicante de Petra al impaciente de Ram. Bueno, no podemos permitir que ningún niño se pierda mi genialidad sin igual, ¿verdad? Me arruinaría la aprobación. Señaló al grupo con la mano. Bueno, vayan por ella, pero rápido. Si no, este demonio rosa me colgará de un árbol. Entonces tendría que quedarme en uno de sus lugares, y créanme, soy un huésped muy desordenado. Esperen ahí. No se muevan. Volvemos enseguida. Gritó Petra, y con eso, todo el escuadrón salió corriendo hacia las afueras del pueblo. Gojo se quedó solo con la silenciosa criada de cabello rosado. Se giró para mirarla, con un brillo travieso en la mirada, y extendió la mano para pellizcarle la mejilla. Pellizcar. Pinchar. Ran le apartó la mano con una fuerza sorprendente. No me toques la cara con tus sucias manos. ¿Sucio? Gojo retrocedió teatralmente, agarrándose la mano. Soy la personificación de la limpieza. ¿Cómo te atreves? Y mira, ahora tengo la mano roja por el golpe tan fuerte. ¡Qué crueldad! 5 Tenemos que irnos. Ahora, repitió, con la voz peligrosamente baja. ¿No podemos esperar unos minutos más? Los niños nos lo pidieron. No te enojes conmigo solo porque los niños no te rodean. Podrías intentar sonreír, ¿sabes? ¿O es que eres tímido? No me gustas, afirmó Ran con expresión completamente vacía. Gojo la miró fijamente un buen rato. Lo entiendo. Mi belleza es tan cegadora que no puedes verla con tus ojos normales. Y sé que mientes, porque tu cara no cambia. Deberías intentar mover esos músculos faciales de vez en cuando. Te saldrán arrugas antes de que envejezcas. He oído que eso es algo muy preocupante para ustedes, señoritas. Antes de que Ran pudiera responder, o más probablemente, elegir no hacerlo, los niños regresaron corriendo, con sus rostros pálidos por el pánico. Petra corrió hacia Gojo, jadeando. No está. Buscamos en el cobertizo y por todos lados. Se ha ido. El chico gordito añadió, con voz temblorosa. Encontramos sus huellas cerca del borde del bosque, y había huellas de monstruo justo al lado. 1 y. N/A. ¿Qué tal? Siguiente capítulo. Gojo contra los perros. Y Gojo salvando a Ram. 2 y. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https. discord.gg/5 y 7uz2kn2i.
O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 UZ2KN2I. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 13 comentarios. Votar 1 queda Chapter 19. Chapter 19. Surrounded. Asistencia sí por favor y, 21 y. Las palabras del chico gordito salieron entrecortadas, pero fueron tan agudas y claras que todos entendieron lo que decía. La reacción de Ran fue instantánea. Su voz era como un trozo de hielo. Eso es imposible, dijo con tono inexpresivo y tajante, como si enunciara una ley de la naturaleza. Esta aldea está protegida por una barrera mágica. Ninguna bestia puede entrar. Bueno, ya pensaremos en el cómo más tarde, respondió Gojo, con un tono relajado que contrastaba extrañamente con el miedo en los rostros de los niños. El caso es que ha desaparecido un niño, y estos tipos no se lo inventan. Vamos a verlo nosotros mismos. Les dirigió a los asustados niños un pequeño gesto de ánimo. Llévanos a este cobertizo. Los niños, que parecieron encontrar un poco de valentía en su tranquila presencia, asintieron rápidamente y comenzaron a guiarlos hacia el borde del pueblo. El cobertizo en sí era un edificio sencillo hecho de madera desgastada, lo suficientemente grande para que una sola persona pudiera llamarlo hogar. Pero sus ojos no estaban puestos en el edificio. Estaban concentrados en el terreno que había detrás, justo al lado de una tosca valla de madera que separaba el pueblo del profundo y oscuro bosque. Aquí, dijo el niño regordete, con la voz quebrada por el miedo mientras señalaba el suelo con un dedo tembloroso. Aquí es donde vi las huellas. Gojo se agachó, escudriñando con la mirada las marcas en la tierra. Las observó unos segundos antes de levantarse y sacudirse las manos. ¿Los monstruos de este bosque son solo perros enormes? Porque así se ven. Huellas, enormes. Miró las huellas de los perros y luego la valla, y luego a Ram. Las huellas definitivamente están aquí, así que tu barrera debe tener un agujero en alguna parte. Pero eso plantea una buena pregunta. Si pudieron acercarse tanto, ¿por qué se llevaron solo a una niña? ¿Por qué no atacaron a toda la aldea? Los ojos de Ram no estaban fijos en el suelo. Dirigían la vista hacia arriba, escrutando las ramas de los altos árboles que formaban un muro alrededor de la aldea. Su rostro se tensó. Pasó junto a Gojo y señaló con un dedo afilado un roble viejo y grueso. Entre sus hojas había una pequeña linterna hecha de cristal brillante, una de las muchas colocadas en los árboles a lo largo del límite del pueblo. Pero este era diferente. Mientras los demás emitían una luz suave y constante, este era oscuro y muerto, como un trozo de cristal opaco. La barrera se ha roto, dijo Ram, con la voz cargada de ira fría. Alguien lo hizo a propósito. Destruyeron el cristal mágico aquí mismo. Sin él, las bestias pueden entrar en la aldea cuando quieran. Gojo ladeó la cabeza. ¿Sigues diciendo esa palabra? ¿Qué son exactamente las bestias? Ya las mencionaste antes, pero solo sé que son una especie de monstruo. Con toda la extrañeza de los últimos días, esta era una información nueva. Ran le dirigió una mirada rápida y penetrante. Las bestias son criaturas creadas por la bruja. Son enemigas de la humanidad, tienen poderes mágicos y son muchísimas las que viven en los bosques. ¿Y una barrera como esta simplemente, se rompe? Preguntó Gojo, pensando en voz alta. No necesitaba que ella respondiera. El cristal roto le dijo todo lo que necesitaba saber, y la respuesta fue mucho peor para el pueblo. Cualquiera que sea la razón, si se rompe, todo este pueblo estará en peligro. El aire juguetón y relajado que lo rodeaba desapareció de repente. Se giró hacia los niños y se agachó, para estar a su altura. Su voz se volvió suave pero muy seria, de esas que te hacen escuchar con atención. Está bien, escúchenme, dijo, mirando cada una de sus caras asustadas. Lo primero, dejen de tener miedo. Cuando estoy aquí, preocuparse es lo último que necesitan hacer. ¿Entendido? Les ofreció una pequeña sonrisa de confianza que pareció disipar parte de su miedo. Ahora, tengo un trabajo muy importante para ti. Necesito que regreses corriendo al centro de la aldea. Encuentra a la jefa, Milde. Tienes que decirle a ella y a todos los que veas exactamente lo que nos dijiste. Anda ya. Corre. Mientras los niños se giraban y corrían a toda velocidad, Gojo se puso de pie. Se enfrentó a la oscura hilera de árboles. Su lenguaje corporal dejaba claro lo que planeaba hacer a continuación. Dio un paso hacia el bosque, pero la voz de Ran lo detuvo en seco. ¿Qué crees que estás haciendo? Gojo miró hacia atrás, fingiendo sorpresa.
Si no me equivoco, creo que se llama ir al bosque a salvar al niño. Parece bastante simple, ¿verdad? No lo harás, dijo Ram, con un tono que no dejaba lugar a discusión. No puedes decidirlo tú solo. Tenemos que contarle al maestro Rosual lo sucedido. Debemos contarle sobre la niña desaparecida y la barrera rota. ¿Y si es una trampa? ¿Y si es un truco para alejarnos de la mansión y que alguien pueda atacarla? Gojo soltó una breve carcajada sin humor. ¿Una trampa? ¿Para alejarte? ¿No crees que les estás dando demasiado crédito? ¿O quizás te estás dando demasiado a ti mismo? Bromeó con ligereza. Además, enviar un mensaje y esperar la respuesta tomará demasiado tiempo. ¿De qué hay que tener miedo? ¿De unos cuantos monstruos? ¿De perros? Lo que sean. Se llevó una mano a la barbilla, fingiendo pensar mucho. Ah, ya lo entiendo. El enemigo sabía que el mayor protector de la mansión, el poderoso Ram, estaría hoy en esta misma aldea. Así que urdieron todo este gran plan solo para que dejaras tu puesto. ¿De eso se trata? Los ojos de Ram se entrecerraron. ¿Te estás burlando de mí? Claro que no, dijo Gojo, negando con la cabeza, con una amplia sonrisa en el rostro. Me estoy burlando de quien organizó todo esto. Está claro que no tiene ni idea de que cierto demonio de pelo rosa está a punto de hacerlos desaparecer por ser tan tontos. Le guiñó un ojo rápidamente. Eso fue un cumplido, por si no lo entendiste. Ahora, ven si quieres. No tardaré mucho. No esperó a que ella dijera nada más. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Su brillante cabello blanco resaltaba contra el verde y marrón profundo por un momento antes de que las sombras de los árboles lo tragaran por completo. Ran se quedó paralizada por un instante, con la mente como un campo de batalla. Su deber y todas las reglas le indicaban que debía informar a su amo. Pero un niño estaba en peligro en ese momento. Entonces recordó la clara orden del maestro Rosual, cuya voz resonaba en su cabeza. Vigilar de cerca a su extraño invitado. Con un suspiro silencioso y frustrado, se apresuró a internarse en el bosque tras él. Y la luz dentro del bosque ya se desvanecía rápidamente. Las espesas hojas del cielo bloqueaban los últimos rayos del sol vespertino, convirtiendo el mundo en un lugar de sombras profundas y formas extrañas. Para una persona normal, encontrar el camino sería difícil y peligroso. Para Gojo, fue como dar un paseo por un parque bien iluminado. Sus 6 ojos veían todo perfectamente, ya fuera un día brillante o una noche oscura. Caminó unos minutos, luego se detuvo y le habló al vacío que tenía detrás. Pensé que ibas a volver a la mansión a contarle al payaso lo que pasó. Una ramita se quebró cerca. Ran salió de detrás de un gran árbol. Su rostro parecía una nube de tormenta a punto de estallar. No llames así al maestro Rosual, dijo en voz baja y llena de advertencia. Te lo advierto. Gojo se giró para mirarla, levantando las manos como si se rindiera. Tranquila, ¿quieres? Solo intentaba hacer una broma para animar el ambiente. Pero tienes que admitir que si te queda bien, úsalo. ¿No puedes mantener esa boca cerrada? ¿O siempre la tienes abierta? Espetó Ram. Lo empujó para pasar y tomar la delantera. Encontremos a la niña para poder volver a la mansión e informar de esto. Aún tenemos que arreglar la barrera y averiguar quién la rompió. Se movía con una velocidad silenciosa, con el cuerpo alerta y listo. Tras unos instantes, se detuvo, ladeando la cabeza como si escuchara o oliera algo que Gojo no percibía. Cambió ligeramente de dirección. Por aquí, dijo. Su voz ahora era pura formalidad, fría y concentrada. Estamos cerca. Huelo algo vivo. Gojo la siguió por detrás. Bueno, viva es una buena noticia. Mejor que la otra opción, dijo. Aunque tendrás que contarme más. ¿A qué huele viva? ¿A flores? ¿O simplemente, a no estar muerta? Ram, como era de esperar, no le respondió. Siguió caminando, apartando ramas colgantes y pisando silenciosamente las hojas caídas. Tras unos minutos, los frondosos árboles se abrieron de repente, dejando un pequeño claro. En el centro del claro, sobre un lecho de suave musgo verde, yacía el pequeño cuerpo inmóvil de la niña desaparecida. Se acercaron a ella con cuidado. Gojo se arrodilló y levantó con cuidado a la niña en brazos, revisándola rápidamente para ver si tenía alguna herida. Bueno, ¿soy el único que piensa que esto es demasiado simple? Dijo en voz baja, casi para sí mismo. No tiene nada de daño. Ni un rasguño. Solo está inconsciente. Bueno, está bien, pero, antes de que pudiera decir más, el cuerpo de Ram se quedó completamente rígido.
Estamos rodeados, susurró con la voz tensa por la alarma. Un gruñido bajo y profundo surgió de las sombras de los árboles. Fue respondido por otro, y luego otro. Alrededor del claro, pares de ojos brillantes y odiosos se abrieron en la oscuridad. Una a una, enormes criaturas parecidas a perros, con pelaje negro sucio y enmarañado y colmillos largos y afilados, salieron a la luz. Tenían los labios retraídos, mostrando los dientes, y un gruñido sordo resonó en sus pechos. Formaron un círculo perfecto y cerrado alrededor de Gojo y Ram. Eran y muchos. Gojo miró alrededor, con la niña dormida aún sostenida en un brazo. No parecía asustado en absoluto. De hecho, parecía casi aburrido. Bueno, hay que admitirlo, son listos para ser perros. Usan a un niño como cebo para atrapar a más gente. Observó a las bestias gruñonas. Y vaya, son realmente grandes. ¿Qué comen para ser tan grandes? Esto es terrible, dijo Ram, moviendo lentamente la mano hacia la varita que guardaba escondida en la manga. No puedo luchar contra todos a la vez. Son demasiados. Tenemos que escapar. Una risa silenciosa salió de los labios de Gojo. Cambió ligeramente de posición y se quedó justo al lado de Ram. Él se acercó casualmente y le dio una palmadita en la cabeza, como si fuera uno de los niños preocupados del pueblo. No te preocupes, criada de pelo rosa, dijo con tanta seguridad en su voz que parecía fanfarronear. No habrá pelea. Hizo una pausa y una enorme sonrisa confiada se extendió por su rostro. No de la manera habitual, al menos. 8 y N/A. ¿Qué tal? Sí, iba a incluir la pelea, pero el capítulo ya era demasiado largo, así que el siguiente capítulo sería la purificación del bosque. 1 y puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 23 comentarios. Votar 1 queda Chapter 20. Chapter 20. Dilema. Asistencia sí por favor y, 29 y. Los ojos de Ram se movían de un lado a otro, buscando una salida, pero no la había. El espacio despejado ya no era un lugar seguro. Era una jaula. Ella, Gojo y el niño inconsciente quedaron atrapados en el centro. Las mabestias estaban por todas partes. Estaban parados hombro con hombro, una pared viviente de pelaje negro, dientes afilados y ojos hambrientos y brillantes. Cada vez surgían más y más de las sombras profundas entre los árboles, llenando cada pequeño espacio hasta que el bosque mismo parecía estar hecho de monstruos. Un gruñido bajo y continuo llenó el aire, un estruendo profundo que podía sentir en sus huesos. Luchar contra ellos no era una opción. Era casi imposible en ese momento para ella. Por lo que veía y olía, no eran decenas, sino cientos. Eran como un ejército entero. Intentar siquiera luchar sería como intentar detener un maremoto con un solo cubo. Era inútil. Su mente corría, intentando comprender la situación. Esto era justo lo que temía, la misma razón por la que le había dicho a Gojo que no entrara en el bosque. Esto tenía que ser una trampa. Era demasiado perfecto, demasiado bien preparado para ser una coincidencia. ¿Pero para quién era? Su primer pensamiento fue que era una trampa. Pero no tenía sentido. Nadie fuera de la mansión sabía que estaría en el pueblo ese día. Y aun si lo hicieran, cualquiera que la conociera aunque sea un poco sabría cuál es su procedimiento estándar. Ella habría encontrado la barrera rota, comprendido el peligro y regresado inmediatamente a la mansión para informar al maestro Rosual. Ella nunca habría caminado sola hacia el bosque. Un enemigo que la conociera lo habría sabido. Así que la trampa no habría funcionado. A menos que el enemigo supiera que no estaría sola. A menos que supieran que ella estaría con él. ¿Podría ser la trampa para Gojo? Este hombre de pelo blanco. Pero eso parecía aún menos probable. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Cómo podían saber que estaría aquí, en ese lugar específico, a esa hora específica? Era demasiado complicado, demasiado improbable. Sus pensamientos daban vueltas, pero un hecho terrible persistía. No importaba para quién era la trampa. Eran ellos quienes habían caído en ella. El resultado era el mismo. Estaban allí, y rodeados. Con una concentración fría y firme, su mente pasó del por qué al cómo. Calculó rápidamente sus propias habilidades. ¿Podría usar su magia de viento para abrir un camino?
Se imaginó lanzando su hechizo más poderoso de área amplia, una poderosa ráfaga de viento capaz de arrasar las primeras filas de las mabestias. Pero el maná que costaría sería enorme. Quedaría agotada después de uno o dos lances. ¿Y qué hay de ellos? Miró a Gojo, que estaba allí de pie con una extraña calma, y a la niña inconsciente en sus brazos. ¿Podría protegerlos mientras luchaba? ¿Podría crear una abertura y luego correr, llevándolos o protegiéndolos? La respuesta fue tajante y dolorosa. Imposible. Las mabestias eran demasiadas y rápidas. Serían acosadas y destrozadas antes de que dieran 10 pasos. E incluso si por algún milagro lograran escapar del claro y huir del bosque, ¿qué sucedería entonces? Toda la horda de mabestias estaría justo detrás de ellos. Llevarían a los monstruos directamente a la aldea de Ilan. La barrera rota significaba que la aldea no tendría protección. Sería una masacre. Todos los hombres, mujeres y niños morirían por su culpa. Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. El sonido era un áspero rechinamiento en el tenso silencio. Estaban atrapados. No había escapatoria. Morirían allí, hiciera lo que hiciera. Morirían si ella luchaba, y morirían si no hacía nada. Y si ambas opciones la conducían al mismo final, entonces elegiría morir de pie. Ella caería luchando. Justo cuando estaba reuniendo toda su magia y determinación para un ataque final y sin esperanza, una mano descansó suavemente sobre su cabeza. Era un peso ligero y cálido que la hacía sentir completamente fuera de lugar en medio de aquella situación mortal, como si no fuera una situación peligrosa. Le acarició la cabeza lentamente, como si calmara a un animal asustado. Puedo oír tus dientes rechinando uno contra el otro, Ran. La voz de Gojo era tranquila, casi perezosa, justo al lado de su oído. A veces, es mejor no pensar en nada. Hizo una pausa, y ella pudo sentir su sonrisa incluso sin verla. No te preocupes, criada de pelo rosa. No habrá peleas. Al menos no de la forma habitual. Su mano se apartó de su cabeza. Antes de que Ran pudiera procesar sus palabras o el extraño gesto, hizo algo aún más increíble. Extendió su brazo libre, la agarró por la espalda de su uniforme de sirvienta blanco y negro y la levantó del suelo tan fácilmente como si fuera una bolsa de comestibles. ¿Uno oye, qué? Fue todo lo que pudo decir antes de que él la girara. La colocó sobre su espalda, justo al lado de la niña aún inconsciente. Por un instante, permaneció incómodamente sentada allí, a punto de caer. Pero entonces, una fuerza extraña e invisible la presionó, sujetándola firmemente contra su espalda. No era una cuerda, y él no la sujetaba. Sentía una presión suave pero inamovible que la pegaba a él. Gojo había usado su poder azul, convirtiéndola a ella y a la niña en apenas dos mochilas que ahora cargaba, listas para salir a caminar. Y Ram se sentía como una muñeca, un accesorio colgado del hombro de un gigante que técnicamente era en ese momento. En un momento se estaba preparando para su última defensa y al siguiente era una carga indefensa. Estaba pegada a la espalda de Gojo, sujeta por un blie que se sentía suave y fuerte como el acero. Junto a ella, el pequeño y cálido cuerpo de la niña se sostenía de la misma extraña manera. Dos parecían ridículas, como dos mochilas desparejadas. Una con el pelo rosa y furiosa, la otra pequeña y dormida. Ram ni siquiera tuvo tiempo de protestar antes de quedar atrapada en su sitio. Gojo, mientras tanto, parecía estar pasándoselo en grande. Juntó las manos y emitió un chasquido fuerte y agudo con los dedos, el tipo de sonido que hace un actor justo antes de empezar una función. Una risa amplia y despreocupada escapó de sus labios, resonando de forma extraña en el tenso claro. Espero que estén todos listos para el exclusivo Gojo Ride. Anunció a sus dos pasajeros cautivos. Estos son asientos premium de primera clase que no encontrarás en ningún otro lugar. Simplemente no quería que salieran corriendo a un lugar aterrador. Su voz estaba llena de risa. Así que quédense pegados a mí y disfruten del espectáculo desde los mejores asientos. Y no olviden dejar una reseña de 5 estrellas cuando terminemos. Como si sus palabras fueran una señal, la horda de mabestias respondió. Un único gruñido hambriento comenzó desde una de las criaturas más grandes, y luego otro se unió, y luego otro, hasta que el aire se llenó con una terrible ola de sonido que venía de todas las direcciones. Era un ruido profundo y odioso que prometía dolor y muerte. Gruesos hilos de baba goteaban de sus fauces de colmillos negros, salpicando el suelo del bosque. Comenzaron a moverse, no con prisa, sino con un lento y aterrador movimiento, mientras sus pesadas garras se clavaban en el suelo blando y lo convertían en barro.
Gojo los vio acercarse con expresión de total serenidad. Tengo que decirlo, le comentó a Ram en voz alta, deben estar comiendo muy buena comida para perros para ser tan grandes. Ram, aún intentando comprender qué sucedía, forcejeó contra la fuerza invisible que la sujetaba. Era como empujar contra una pared sólida. La frustración y la confusión la hervían por dentro. ¿Qué haces?, exigió, con la voz tensa por la ira. Ah, ya sabes, respondió Gojo alegremente. Solo estoy estirando un poco antes de que empiece la gran jugada. ¿Qué?, gritó ella, su mente incapaz de comprender su actitud casual. Nada, Ram, nada, dijo con voz tranquilizadora y juguetona. Disfruta del viaje. Y entonces, las mabestias atacaron. El suelo tembló cuando toda la horda de monstruos se abalanzó hacia adelante a la vez, una ola de pelaje negro y dientes chasqueantes. Tenían la boca abierta, listos para desgarrar a su presa. Gojo, sin embargo, se quedó allí parado. Seguía haciendo sus estiramientos casuales, moviendo el cuello y los hombros como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esperó. Observó cómo el muro de la muerte se acercaba cada vez más, hasta que el aliento caliente y fétido de los monstruos que lideraban estuvo a solo unos metros de su piel. El corazón de Ran latía con fuerza contra sus costillas. Era el fin. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para la sensación de los dientes clavándose en ella. Podía verlo todo detrás de sus párpados. Las enormes mandíbulas abiertas, los colmillos amarillentos, los ojos rojos hambrientos. Aplaudir. Un sonido, tan agudo y limpio como un aplauso, cortó el ruido de la horda gruñona. En menos de un parpadeo, todo cambió. En un instante, Ran se enfrentó a una muerte segura, con los rostros gruñendo de las mabestias ocupando toda su visión. Al instante siguiente, el mundo se transformó en una nueva imagen. La presión, el ruido, la sensación de fatalidad inminente, todo se desvaneció. Ahora contemplaba una escena de caos absoluto. Las mabestias, incapaces de detener su ataque, se estrellaron de cabeza entre sí justo donde Gojo había estado parado. Se escuchó un terrible sonido de huesos rompiéndose y aullidos de dolor mientras las enormes criaturas caían en una confusa y enredada pila de pelos y garras. Las mabestias que no fueron atrapadas en el choque se detuvieron en seco, con sus ojos brillantes recorriendo el claro. Sus simples mentes de cazadores no podían comprender lo que acababa de ocurrir. Su presa, que estaba justo ahí, simplemente se había desvanecido. Olfatearon el suelo, gruñendo de frustración y chocando unos con otros en su confusión. Oye. ¿Me buscas? La cabeza de Mabeast se levantó de golpe. La voz de Gojo provenía de arriba. Estaba flotando en el aire, quizás a unos 6 metros del suelo, sentado casualmente con las piernas cruzadas como si estuviera descansando en una silla invisible. Ram y Meili todavía estaban pegados a su espalda, completamente ilesos, ahora con una vista aérea perfecta de los confundidos monstruos que estaban debajo. Uno aprecio toda la atención, de verdad, gritó Gojo a las bestias que gruñían, con su voz llena de diversión. Pero me siento un poco abrumado cuando tanta gente me mira a la vez. Así que espero que no te importe que haya salido a tomar un poco de aire fresco. 4 N/A. ¿Qué tal? Antes que nada, si quieren leer el siguiente capítulo, pueden leerlo gratis en mi Discord. Uno iba a terminarlo todo con uno azul, pero luego se me pasó por la cabeza y pensé, usémoslo para glasear más a Gojo. Terminaré la pelea en el próximo capítulo. Fue un capítulo largo, espero que les haya gustado. Y si quieren leer el siguiente capítulo, está en mi Discord, únanse y léanlo. 3 puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 13 comentarios. Votar 1 queda Chapter 21. Chapter 21. Blue. 1, asistencia sí por favor y, 19 La confusión de las mabestias duró solo un segundo. Sus sentidos animales y su nariz eran mejores que sus ojos. La voz que venía de arriba, el olor de su presa transportado por el viento, todas sus cabezas se levantaron al unísono. Sus docenas de pares de ojos brillantes se fijaron en la imagen del hombre que flotaba en el aire como si estuviera parado sobre tierra firme. Gojo miró el mar de rostros gruñendo y sonrió. Lentamente levantó la mano derecha, colocándola junto a su cara.
Extendió el índice y el pulgar, doblando los demás hacia abajo para formar la sencilla figura de una pistola. Se tomó un momento para apuntar, con la cabeza ligeramente inclinada, como si fuera un niño jugando en el patio. Empecemos con algo sencillo, ¿de acuerdo? Dijo, y su voz se oyó con facilidad por todo el claro. Apuntó con su pistola de dedo no a ninguna bestia en particular, sino a un punto vacío en el aire, a unos cuantos pies por encima del centro de la horda. Una diminuta y brillante mota de luz azul, más pequeña que un guisante, se materializó en la punta de su dedo. Era hermosa, como una bola borrosa en miniatura. Hizo un suave peu con los labios al disparar. La diminuta luz azul salió disparada de su dedo y quedó suspendida en el aire sobre los monstruos, invisible a sus ojos. Uno para Ram y las bestias de abajo, nada parecía ocurrir. No hubo explosión, ni bola de luz azul, ni ráfaga de viento. En este mundo, nadie tenía la energía maldita necesaria para ver técnicas malditas. Uno no podían ver el diminuto vórtice azul que acababa de crear. Pero eso no significaba que no pudieran sentir ni ver sus efectos. Uno por un único momento de silencio, todo quedó en silencio. Entonces el mundo se puso patas arriba. Una fuerza invisible, tan repentina y poderosa como un poderoso imán sobre el metal, atrapó a todas las bestias en el suelo. Fue como si se hubiera activado un imán de una fuerza inimaginable y cada monstruo fuera un trozo de metal. Fueron arrancados de sus pies, sus piernas luchaban por encontrar un punto de apoyo en el suelo que ya no estaba allí porque no podían permanecer en el suelo. Desde su posición en el lomo de Gojo, Ran solo podía observar atónita, en silencio. En un instante, las bestias eran una alfombra gruñona de pelaje negro. Al siguiente, eran una tormenta caótica de cuerpos voladores, arrastrados por los aires entre gritos y patadas. Volaron hacia ese único punto vacío en el espacio al que Gojo había apuntado. No fue un tirón suave. Fue un tirón violento y brutal. Las bestias en el centro del grupo fueron las primeras en ser absorbidas. Se estrellaron entre sí con crujidos espantosos que les rompieron los huesos. El sonido de sus gruesos cráneos al romperse y sus costillas al romperse era fuerte y húmedo. Pero no se detuvo ahí. La fuerza invisible no solo los unía, sino que los aplastaba. Más y más bestias fueron arrastradas a la creciente pila. Los poderosos gruñidos de hambre y agresión se transformaron en agudos y aterrorizados gritos de dolor mientras sus cuerpos eran aplastados y estrujados. Los estaban obligando a estar juntos, su carne y sus huesos se retorcían y se rompían mientras los comprimían en una grotesca y retorcida bola de carne, pelaje y sangre. La pelota se hizo cada vez más grande a medida que se añadían más cuerpos al exterior, sus gritos se interrumpían a medida que la presión los quebraba. Ran se quedó mirando, incapaz de procesar lo que veía. Esto no era magia como ella la conocía. La magia tenía reglas, cánticos y límites. Esto era algo completamente distinto. No podía entenderlo. Ni siquiera sabía qué estaba pasando, pero sabía que lo que Gojo hacía funcionaba, de una manera muy cruel, violenta y grotesca. Gojo observó cómo la espantosa bola de bestias comprimidas terminaba de formarse, su sonrisa nunca vaciló mientras las miraba como si estuviera viendo una película o un vídeo. Luego, con un simple y casual movimiento de muñeca, liberó la técnica. La fuerza invisible se desvaneció. La esfera destrozada de sangre, ahora una masa silenciosa y goteante de lo que antes eran 100 monstruos, quedó suspendida en el aire un segundo antes de caer. Golpeó el suelo con un golpe húmedo y pesado que sacudió todo el claro, salpicando una repugnante lluvia de sangre y vísceras en su lugar. Un silencio profundo y antinatural cayó sobre el bosque, interrumpido únicamente por el suave sonido del goteo de la pila de monstruos muertos. No podemos permitir que mueran todos de un solo ataque, ¿verdad? Dijo Gojo alegremente, como si hablara de un juego. Yo también tengo que presumir un poco. Entonces, ¿pasamos al siguiente paso? Flotó suavemente hacia abajo, aterrizando tan suavemente como una pluma en el suelo empapado de sangre, justo al lado de la horrible bola de cuerpos destrozados. Dejó que Ram y Meili se deslizaran suavemente de su espalda hasta quedar de pie. La fuerza invisible que los sostenía finalmente desapareció. Las bestias restantes, aquellas en los bordes exteriores de la horda que habían escapado de la atracción o más probablemente se salvaron para que Gojo pudiera presumir más tarde con otras técnicas, miraron la escena. Sus simples mentes depredadoras no podían comprender el miedo ni el horror de lo que acababa de suceder. O lo más probable es que no tuvieran opción incluso si la tuvieran.
Todo lo que sabían era que una gran parte de su manada había desaparecido, y la fuente de su dolor y su objetivo inicial estaba justo frente a ellos, ante sus propios ojos. Su confusión ahora fue reemplazada por un frenesí candente y enfurecido. Con un gruñido unificado, mucho más fuerte y furioso que el anterior, los cientos de supervivientes restantes cargaron. Las mandíbulas de las mabestias se abalanzaron hacia el hombre solitario con dos mochilas que estaba parado en medio de la carnicería. Pero el hombre no tenía ningún miedo o preocupación en su rostro, sino más bien una sonrisa que esperaba con ansias más en ese momento, mientras mantenía a Ram y a la niña detrás de él como mochilas de mascota en su espalda. Y N/A. Antes que nada, lo siento. Parece que no les gustó el último capítulo, donde hablé demasiado de la parte de carnero. Así que, disculpas, y tengan la seguridad de que, de ahora en adelante, iré a un ritmo rápido y con pocos detalles para no extenderme demasiado. 7. Este capítulo ya estaba escrito y en mi Discord, así que lo subo aquí. Terminaré la pelea y lo que quede en el próximo capítulo. Y únete a mi Discord ya que estamos muy cerca de los 900 miembros. Y puedes unirte a mi servidor de Discord. https discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 13 comentarios. Votar 1 queda Chapter 22. Chapter 22. Acting Child. Asistencia sí por favor y, 20 y. Los ojos rojos y furiosos de las mabestias restantes estaban fijos en un solo objetivo. En sus mentes simples y llenas de odio, Ram y el niño ya no existían. Solo estaba el hombre de pelo blanco que había destruido sin esfuerzo a la mitad de su manada. Su único objetivo era Gojo, y solo Gojo. Como si él fuera la fuente de su dolor, el foco de toda su ira. El suelo tembló mientras cargaban, una marea negra de músculos y garras dirigida hacia un hombre. A Gojo no parecía importarle el peligro que representaban. Se movió, pero no fue para esquivar ni para retirarse. Fue un movimiento fluido e increíblemente rápido, como si estuviera realizando movimientos de baile de ópera. Con un movimiento de muñeca, varias rocas grandes que yacían en el suelo se elevaron por los aires. Un tenue e invisible destello de energía azul las cubrió por una fracción de segundo. Entonces, salieron disparados hacia adelante. No volaban como piedras arrojadas. Se movían como pequeñas balas de cañón, pero con el filo de una espada. Las rocas azules amplificadas atravesaron a las mabestias que cargaban, no solo golpeándolas, sino cortando sus pieles duras y su carne gruesa, dejando cortes profundos y sangrientos como si nada. ¿En serio?, dijo Gojo, con voz genuinamente decepcionada mientras se abría paso entre los monstruos. Todos me atacan como si fuera solo un pedazo de carne para masticar. ¿Saben lo doloroso que es? Que me vean como nada más que un bocado. Suspiró dramáticamente. Es decir, sí, sé que soy especial y maravilloso, pero también hay otros que me persiguen. Se sentirían fuera de lugar así. Esquivó a una mabestia que se abalanzaba sobre él sin siquiera mirarla. Cuando pasó volando junto a él, él casualmente extendió una mano hacia atrás, lo atrapó por el grueso pelaje de su cabeza y con un único y brusco giro, aplastó su cráneo. El sonido fue un crujido repugnante de huesos. Luego usó el cuerpo del monstruo muerto como arma, arrojándolo con una fuerza increíble hacia otras dos mabestias, enviando a las tres al suelo en un montón roto. Desde la posición de Ram sobre su espalda, el mundo era una confusión vertiginosa y nauseabunda. Las paradas repentinas, los cambios de dirección instantáneos, las violentas sacudidas, todo era demasiado. Puedes no moverte tanto, dijo Ram entre dientes, con el rostro pálido. Voy a vomitar. Gojo simplemente se encogió de hombros, sus movimientos nunca se detuvieron. Era un torbellino de destrucción. Con cada segundo que pasaba, varias mabestias más caían, con la cabeza desprendida del cuerpo o el pecho hundido por un solo golpe sin esfuerzo. Cantó. No te atrevas a vomitarme encima. Sería horrible. ¿Quieres que te cargue como una princesa? Sería un viaje más tranquilo. Nadie podía entender lo que pasaba por su cabeza. ¿De verdad la estaba provocando en medio de una batalla? ¿O acaso era una batalla? Estaba arrancando las cabezas de estos temibles monstruos con la misma facilidad con la que se desenvuelve un caramelo. Ram, sabiamente, decidió no decir nada.
Sabía que si decía algo, él simplemente volvería con otro comentario ridículo que solo la enojaría más. Y ella ya estaba en la profundamente embarazosa posición de estar pegada a su espalda como una pieza de equipaje. Gojo parecía estar aburriéndose de su método actual. Se detuvo un momento, dejando que las mabestias volvieran a rodearlo. Muy bien, intentémoslo con el rojo ahora, se dijo. Levantó el dedo índice derecho frente al pecho. Rojo, dijo, con una voz suave pero clara. Un pequeño y brillante punto de luz roja pura apareció en la punta de su dedo. Era lo opuesto a la tranquila luz azul de antes. Esta luz se sentía furiosa, violenta. Latía con una sensación de fuerza pura, de algo que quería alejarlo todo. Hazme un favor y únanse ahora, ¿quieres? Dijo Gojo con una sonrisa, mirando a las mabestias que lo atacaban de frente. Dejó ir el punto rojo. El sonido de los monstruos cargando, los gruñidos, el golpeteo de sus patas, todo desapareció en un instante. La luz roja explotó, pero no fue una explosión de fuego ni de energía que Ran pudiera comprender. Fue un ataque de pura repulsión. Las mabestias atrapadas en su camino ni siquiera fueron repelidas. La fuerza fue tan inmensa, tan absoluta, que sus cuerpos, incapaces de resistir semejante ataque, simplemente fueron destrozados en el aire. Desde la perspectiva de Ram, era la cosa más aterradora y confusa que jamás había visto. En un momento, una manada de monstruos gruñendo estaba a punto de acercarse. Al siguiente, en un instante que ni siquiera podía ver bien, simplemente, habían desaparecido. No solo murieron. Dejaron de existir. No quedó sangre, ni cuerpos, ni un solo trozo de piel en el suelo. La poderosa fuerza los había borrado por completo. Y más allá, los árboles en esa dirección también habían desaparecido, astillados en la nada, dejando un amplio y vacío sendero tallado a través del bosque. Gojo no se detuvo ahí. Utilizó la técnica una y otra vez, lanzando el rojo en todas direcciones donde aún había una mabestia. Destello. Desaparecer. Destello. Desaparecer. En menos de 10 segundos, el claro, que había estado repleto de cientos de mabestias, quedó completamente vacío. Estaba más que vacío. Era anormalmente claro. La mayoría de los árboles circundantes habían desaparecido, dejando un amplio y árido círculo de tierra removida y tocones astillados bajo la luz de la luna. Gojo observó la limpieza que había causado, pensativo. Espero que no haya una brigada de gestión forestal por aquí, dijo. Porque si la hubiera, creo que estaría en serios problemas por todo esto. Finalmente soltó el azul, y Ram se deslizó suavemente de su espalda, con la niña dormida aún en sus brazos. Ram sentía las piernas débiles y se tambaleó ligeramente, con la mente dando vueltas. Miró el claro silencioso y vacío. Si alguien le hubiera dicho que hacía apenas un minuto este lugar estaba lleno de 100 monstruos, jamás lo habría creído. Era imposible. Es fuerte, pensó, con la mente aturdida por la sorpresa. Es fuerte. Y no lo sentí usando magia. De hecho, no vi nada en absoluto. Negó con la cabeza, intentando despejar la niebla. ¿Qué fue todo eso? Preguntó con voz apenas un susurro. ¿Cómo lo hiciste? No usaste magia. Gojo simplemente sonrió y se rascó la nuca. Extendió la mano y le dio un suave golpecito en la frente con el dedo, como si estuviera regañando a un niño pequeño. Luego, dijo simplemente. Te romperé los dedos la próxima vez que hagas eso, dijo Ran con voz fría y cortante. Gojo la miró con ojos inocentes y abiertos. ¿En serio? ¿Así le hablas a la persona que te salvó la vida e incluso te cargó todo el tiempo para que no te cansaras? Se llevó una mano al corazón. Yo también tengo, ya sabes, sentimientos. ¿No te importan los míos? Se secó con dramatismo una lágrima inexistente del rabillo del ojo. No me importan en lo más mínimo tus supuestos sentimientos, respondió Ran rotundamente. Guau. ¿Eres una tsundere? Rió Gojo. Eres igualita a Utaime. Tan fría. Ram ignoró su extraño comentario. Deberíamos volver a la aldea, dijo, cambiando de postura a la niña en sus brazos. Necesitamos ver si alguna mabestia ha atacado, y tenemos que devolver a esta niña. No, no hay perros en la aldea, dijo Gojo, con un tono repentinamente serio. Alguien estaba controlando a esos perros enormes. Y parece que su objetivo era yo, por alguna razón. No recuerdo haberme metido en los asuntos de nadie lo suficiente como para llamar tanto la atención. Sonrió. No es que me queje, pero a uno le gusta saber quiénes son sus admiradores secretos. Ran sintió que le iba a doler la cabeza.
Decidió dejar de intentar entender sus chistes raros y centrarse solo en los hechos importantes. Alguien controlaba a las mabestias. Probablemente era la misma persona que rompió el cristal barrera. Y perseguían a Gojo. La atención de Gojo pasó entonces de Ram al pequeño niño dormido en sus brazos. Se acercó. ¿Sabes algo sobre este, niño? Ram estaba confundida. ¿Con quién estás hablando? Preguntó. La única otra persona allí era la niña, y estaba claramente inconsciente. Claro que le hablo a la niña que tienes en brazos, dijo Gojo, con una voz suave pero con un extraño peso. La que se esfuerza muchísimo por fingir que está inconsciente. Miró fijamente el rostro de la niña. De hecho, ha estado despierta todo este tiempo. Al principio, pensé que solo se hacía la muerta para engañar a los perros. Pero una niña normal se habría asustado y todo eso. No tenía miedo en absoluto. La niña en brazos de Ram no movió ni un músculo, su rostro aún tranquilo y su respiración regular. Era la imagen perfecta de una niña dormida. La mirada de Gojo se agudizó. La miró con tanta intensidad que parecía poder ver a través de su piel, directo a su alma. Ya no tiene sentido fingir, niña, dijo, sin dejar lugar a juegos. Durante un largo instante, solo hubo silencio. Entonces, los ojos de la niña se abrieron de golpe. No eran los ojos de una niña asustada y perdida. Estaban irritados y molestos. Una voz pequeña y clara, llena de irritación, salió de su boca. ¡Qué molesto! Tracy. N/A. Espero que les haya gustado el capítulo y todo. Tracy. Puedes unirte a mi servidor de Discord. https. discord.gg/5 y 7 uz2kn2i. O en resumen, simplemente haga clic en unirse a través del enlace de invitación en su Discord e ingrese este código. 5 y 7 uz2kn2i. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 10 comentarios. Votar 1 queda.